Doctor Damonte, gracias por este rato con Informando Salud. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, hablemos de aneurisma de aorta abdominal, algo que hay que tener en cuenta porque provoca lamentablemente muchos fallecimientos al año, hay mucha gente que lo padece y la gran mayoría lo desconoce. La verdad que es un tema que, digamos, no tiene mucha difusión y la palabra aneurisma en general a la población le suena como algo del cerebro, no queda muy bien claro qué es un aneurisma. Claro. Entonces, para ser concreto y claro, ¿qué es un aneurisma? Es una enfermedad de una arteria. La arteria es un cilindro, un conducto, por donde circula sangre. La aorta es la principal arteria del cuerpo humano, ¿sí? Sale del corazón y llega hasta más o menos la altura del ombligo, que se divide en una rama para cada pierna. Bien. El tema que nos convoca hoy en día, que es el aneurisma de la aorta abdominal, es una dilatación de la aorta a nivel del abdomen, ¿sí? Normalmente la aorta, depende un poquito si es hombre o es mujer el tamaño, pero aproximadamente, para no confundir, tiene un diámetro de 20 milímetros, o sea, 2 centímetros. Cuando pasa los 3 centímetros, o sea, el 50% de ese diámetro, ya se considera que es un aneurisma. Es como si fuera, si uno se imagina un tubo, un cilindro, y que en un sector determinado se hace un globo, ¿sí? Es decir, es un cilindro que en un sector tiene un diámetro mayor, se hace un globo. Lo habitual, en el 90% de los casos, es que los aneurismas de aorta abdominal, 90% se ubican por debajo de donde salen las arterias que van al riñón, ¿sí? Lo cual es bueno para nosotros los cirujanos porque nos facilita, digamos, el tratamiento. Hay un 10% de aneurismas que son más extendidos, ¿sí? Y van arriba de las arterias del riñón, que también se pueden tratar, pero que es un desafío y tiene mayores complicaciones, ¿no? ¿A qué edad y en quiénes se encuentran más, en hombres o en mujeres? Los aneurismas son mucho más frecuentes en el hombre, hay una relación 4-1, ¿sí? Y están vinculados, en principio, después de los 60, 65 años, empieza a aparecer esta enfermedad, porque es una enfermedad degenerativa de las arterias, ¿sí? Esto como concepto general, las arterias del cuerpo es lo que nos va marcando la calidad de vida y la duración de la vida. Cuanto mejor conservemos nuestras arterias, más vamos a vivir y mejor vamos a vivir. Las arterias básicamente les pasan dos cosas, o se tapan o se dilatan, ¿sí? Cuando se tapan es lo que se conoce comúnmente como arteriosclerosis, ¿sí? Se te tapa una arteria coronaria, se te tapa una arteria cerebral o de una pierna. El aneurisma es una enfermedad degenerativa de la arteria, pero que se dilata. Hombres de más de 65 años y factores de riesgo principal, fumadores, ¿sí? El cigarrillo es un factor determinante, y la hipertensión arterial. Y también es importante tener en cuenta los antecedentes de tipo heredofamiliar, o sea, la gente que tiene antecedentes en su familia de haber tenido algún padre, madre, etcétera, con aneurisma, tiene mayor predisposición a padecer la patología. Pero son los menos frecuentes. Los más frecuentes son hombres más de 65 años, fumadores o exfumadores e hipertensos, ¿sí? Eso es lo más peligroso, digamos, o lo que más desencadena este tipo de enfermedad. ¿Y por qué menos en las mujeres? Son varias cosas que se pueden inferir. Primero, las mujeres tienen aneurismas, pero en menor proporción. Primero, las mujeres tienen arterias más chiquititas, se enferman menos y durante mucho tiempo, digamos, mientras la mujer está con su periodo menstrual, el sistema hormonal femenino protege de alguna manera las arterias. Por mecanismos conocidos, algunos y no tan bien conocidos, lo que hace, digamos, que la mujer padezca menos la enfermedad. De cualquier manera, digamos, en los últimos 40 años, que la mujer se empezó a incorporar y cada vez más al mercado laboral, en fin, a la política, al trabajo en general, y que eso genera un factor de estrés. No quiero decir que la tarea de la casa no sea estresante, digamos, pero se vive más estresado. Las mujeres empezó a aumentar la incidencia de enfermedad arterial en la mujer, pero de cualquier manera los aneurismas, la relación es 4-1 en el hombre, ¿sí? Con respecto a la mortalidad, ¿es una de las principales causas en la República Argentina? En la Argentina está más o menos en el 9º, 10º lugar, ¿sí? Que no es despreciable, digamos. Muchas veces uno lo ve como entidad aislada, así como enfermedad aislada, un paciente que lo único que tiene es un aneurisma de aorta abdominal. Pero muchas veces
hasta en un 30-40% de los casos se asocia con otras enfermedades, fundamentalmente enfermedad coronaria, ¿sí? Que es la principal causa de muerte en la Argentina y en el mundo en general, y con enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Entonces, medio van de la mano la enfermedad coronaria, la enfermedad de las carótidas, el aneurisma. Entonces, si bien en sí sería la 9ª, 10ª causa de muerte, como se asocia con otras enfermedades que tienen mayor prevalencia y mayor riesgo, es importante tenerlo en cuenta. ¿Y da síntomas cuando uno está transitando este proceso, el aneurisma? ¿Hay algún dolor, alguna molestia, algo que nos pueda llamar la atención? No, el aneurisma de aorta abdominal es absolutamente asintomático. Habitualmente son hallazgos, son hombres que van al urólogo para controlar un problema prostático, y el urólogo le pide una ecografía, y en la ecografía le encuentran el aneurisma. O sea, el aneurisma evoluciona mucho tiempo asintomático, ¿sí? Tiene una línea de corte en cuanto al diámetro, que es que cuando pasa los 5 centímetros de diámetro, ahí empiezan a tener más posibilidad de romperse, ¿sí? Entonces, el paciente está con el aneurisma años y años y años sin síntomas. Muchos pacientes hay mucha gente que no se controla, hay gente que no va al médico porque no tiene posibilidad o porque no quiere, y a veces esos aneurismas se rompen, ¿sí? Porque, digamos, la aorta se va dilatando, se hace como una telita, y si son hipertensos, inclusive sin mediar ningún esfuerzo, se puede romper. Cuando se rompen los aneurismas es un problema grave, porque los pacientes que se les rompe el aneurisma, más o menos entre el 30 y el 50% se mueren, ¿sí? A consecuencia de la rotura del aneurisma. Y a veces, y ahí dan síntomas, y el síntoma clave es el dolor a nivel de la espalda, lumbar, ¿sí? Que muchas veces se confunde con un cólico renal, y es ahí donde el médico generalista tiene que estar con el ojo bien atento y decir: esto no es un cólico renal, es un aneurisma roto, ¿sí? Lo que provoca la rotura del aneurisma es un sangrado, es decir, que es algo que hay que atenderlo de manera urgente y veloz, porque es cuestión de tiempo nada más para que la persona pierda la vida. El aneurisma roto es una emergencia quirúrgica. Eso significa que una vez que vos haces el diagnóstico lo tenés que resolver en el momento. La aorta es un tubo, es un cilindro que está en el abdomen, pero está por detrás de todas las vísceras, ¿sí? Está pegada a la columna la aorta. Entonces, cuando se rompe, en general se rompe a la parte de atrás de las vísceras. Eso se llama retroperitoneo y da un dolor a nivel de la columna lumbar. Eso queda contenido durante un tiempo, pero si vos no lo tratás, después explota y sangra en forma libre en toda la cavidad abdominal. Entonces, eso ya es un paciente catastrófico, ¿sí? Por eso, una vez que haces el diagnóstico de aneurisma complicado, debe ser tratado quirúrgicamente inmediatamente. ¿Cuál es el tratamiento en este caso cuando se descubre? Cuando el aneurisma pasa a los 5 centímetros, entonces uno ya se sienta con el paciente y dice: mire, esto conviene tratarlo porque a medida que va creciendo 5, 6 centímetros, 7, 8, cuanto más crece, tiene más posibilidades de rotura. Entonces, por ejemplo, un aneurisma de 8 centímetros de diámetro, al año tiene casi un 30% de posibilidades de romperse. Eso es como que yo te diga: usted tiene un 30% de posibilidades de morirse de acá a un año. Eso es una locura, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, doctor? Cuando el aneurisma pasa a los 5, entonces uno tiene que plantearle el tratamiento quirúrgico. Entonces, uno lo estudia al paciente con una buena tomografía para ver la localización, la extensión, etc. Hay que ver cómo está el resto del organismo, cómo está la parte coronaria, la parte cardíaca, el músculo cardíaco, la parte respiratoria, renal, pulmonar, etc. Y hoy en día, los aneurismas de aorta abdominal se comenzaron a tratar con cirugía más o menos a fines de la década del 50. Como detalle histórico, el que se murió de un aneurisma de aorta abdominal que se le rompió fue Einstein, ¿sí? Porque cuando se lo diagnosticaron no existía la cirugía del aneurisma, creo que fue en la década del 50. Lo que se hacía, le abrían la panza, lo envolvían con un celofán y lo cerraban, eso obviamente se rompía. Entonces, la cirugía empezó a fines de los 50 y lo que era es una cirugía abierta, ¿sí? Con anestesia general, se abre el abdomen y se reemplaza
ese segmento de arteria aorta enferma por un tubo de plástico, ¿sí? Esa cirugía se hace todavía, pero cada vez menos, hasta la década del 90. En los 90 se empezó a tratar por vía endovascular. ¿Qué significa eso? Es la colocación de un stent, es una malla metálica cubierta con una tela, que se inserta a través de una pequeña herida, una pequeña incisión en la ingle. Por adentro de la arteria femoral, vos pones esa malla metálica que se llama stent con una tela. Es como que lo forrás por adentro, ¿sí? Por adentro. Hay algunos aneurismas que por cuestiones, digamos, técnicas o extensión de la enfermedad, que no pueden ser tratados por esta vía endovascular que se llama, entonces se sigue haciendo por la cirugía abierta convencional, ¿sí? Pero el concepto básicamente es el mismo, es excluir de la circulación ese segmento de arteria aorta enferma. El tratamiento que se hace hoy en día a la mayoría de los pacientes, que es la colocación del stent forrado con una tela, es mucho mejor para el paciente porque es mucha menos incisión, menos reacción inflamatoria, menos complicaciones, ¿sí? Y menos mortalidad, ¿sí? Y es un procedimiento que se hace y el paciente, si todo anda bien, en 2 o 3 días está en la casa y le evitas la herida del abdomen, en fin, etcétera. ¿Se puede mantener una vida normal después de hacer esta intervención? La vida es absolutamente normal. Los pacientes que son tratados de los aneurismas por vía endovascular con endoprótesis hay que hacer un control anual, ¿sí? Porque las prótesis en general quedan bien agarradas, pero a veces, bueno, se pueden mover un poquito. Pensemos que esto es colocar una malla metálica que tiene unos ganchitos en la arteria aorta, que es algo que late, que tiene presión, o sea, no es una cosa que está estática. Recomendaciones finales, doctor. Bueno, obviamente realizar la ecografía, recordemos edades, factores de riesgo, los consejos habituales que suele dar el médico a los pacientes. Primero, vayan al médico, no tengan miedo de ir al médico. Después de los 50 o digamos 60 años, por poner una línea de corte, porque la vida se ha prolongado mucho, es bueno ir al cardiólogo, es bueno que a uno le hagan un examen clínico completo, es bueno que le hagan una ecografía de la aorta abdominal, que el mismo médico que hace la ecografía le mire las carótidas y le mire las arterias femorales para detectar enfermedades arteriales. Eso no significa que te tenés que operar, pero por lo menos saber que lo tenés. La presión, no fumar, y otro tema crítico es el tema de la sal, ¿sí? Yo siempre lo repito porque a veces uno no toma conciencia. La Organización Mundial de la Salud dice que debemos ingerir menos de 2 gramos por día de sodio, ¿sí? En la Argentina se consumen entre 10 y 14 gramos por día de sodio. Es un disparate. El sodio está metido hasta en los lugares más insólitos, ¿no? Claro. En los juguitos de naranja, ¿no? Claro, claro. Y después el otro factor, que bueno, ese ya es más complejo, que es el tema del estrés. El tema del estrés, la salud mental, que son cosas que uno no le da mucha bolilla, pero influye muchísimo, ¿no? El estrés, los problemas de salud mental, las frustraciones, etcétera, eso va generando por diversos mecanismos, enfermedad arterial también. Doctor, muchísimas gracias por este diálogo con Informando Salud. No, gracias a ustedes. Buenas tardes.